Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras COVID y después tendremos nuestra sesión de preguntas, como siempre. El día de hoy nos acompaña Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y los vicepresidentes de AMIS, Edgar Caram y Juan Patricio Riverol. Tiene la palabra Edgar Caram. Adelante, Edgar. Muy bien, muy buenos días tengan todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver las cifras de gastos médicos que tenemos acumuladas al 16 de agosto. Ahí podrán ver las cifras en donde en el sector asegurador hemos ya llegado casi a los 20,000 millones de pesos de pago por el uso de las coberturas de gastos médicos, atendiendo casi a 40,000 personas, como se podrá ver en la gráfica del lado derecho, en el cual lamentablemente han fallecido de estas coberturas 2,304 personas acumuladas a la fecha. Como podrán ver, el costo medio de la enfermedad ha estado en los 485,000 pesos y uno de los mayores casos ha sido cercano a los 32 millones de pesos. La siguiente diapositiva, por favor, podremos ver la siguiente. Podremos ver el mapa de la República Mexicana, en donde el 60% de los casos está concentrado en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Y ya pueden ver que en el país, pues prácticamente también ya ha pegado fuerte en el sur-sureste de la región, del país en general, en donde tenemos más de 500 casos que se han reportado. Eso se identifica por los colores en donde tenemos pintado el país. En la siguiente lámina vemos la tasa de letalidad, 6% de la población asegurada, casi el 8% de la población en general. Esas son las cifras oficiales, 3.1 millones de personas que han tenido la enfermedad del COVID. Y en la tasa de contagio, por cada asegurado, 370 personas por cada 100,000 de la población asegurada, contra 2,500 personas de la población en general. La que sigue, por favor. En términos del género, lo hemos dicho todas las semanas, el 70% está concentrado en el género masculino, en donde el costo de la atención de hombres está por encima del costo de atención de las mujeres, 560,000 pesos contra 330,000, y los montos a indemnizar o que se han indemnizado, pues guardan esa misma proporción. De casi los 20,000 millones de pesos, 15,000 se han consumido en hombres y 4,000 y un poquito más en las mujeres. La que sigue, por favor. Esta es la gráfica que presenta los costos medios por atención, por la atención hospitalaria, la ambulatoria, la unidad de cuidados intensivos, y como yo también he dicho semana tras semana, el 75% de los casos rebasan los 485,000 pesos, y ahí, como podrán ver, la corrida de cuál ha sido el costo medio de cada uno de los diferentes tipos de atención. En la que sigue, por favor. Bueno, muy importante, muy importante, aun cuando es una misma gráfica, ustedes podrán observar que cuando hay una atención médica oportuna, pues hay una mitigación del fallecimiento, que aun cuando vamos a hablar del fallecimiento en el siguiente segmento, es importante hacer hincapié en la necesidad de que nosotros los mexicanos consideremos dentro de nuestra canasta básica a los seguros. Vean nada más lo que cuesta el monto por rango de edad, en donde muy lamentablemente en últimas fechas hemos tenido contagios a menores de edad, 20 años para abajo, y ahí podemos ya ver cifras de lo que está costando la enfermedad en la atención de pequeños, de jóvenes muy pequeños, niños, niñas muy pequeñitos, y la atención que tenemos en personas mayores, que siempre es más costoso, pues por el nivel de grado de enfermedad que pueda tener una persona mayor. También en esa misma, bueno, en la siguiente gráfica, podemos ver cómo los casos de junio-agosto que tienen un seguro médico
pues evidentemente se pueden ver en las gráficas el número de contagios por grupo de edad y los gastos médicos por grupo de edad en las dos gráficas, en donde podremos observar que en este año que estamos cursando y particularmente en el mes de junio y agosto, se han incrementado los contagios en las edades menores. Pueden ver la línea color amarillo, color dorado en la primer gráfica, y cómo el año pasado, en estos mismos tiempos de la pandemia de junio a agosto, el número de personas pues estaba distribuido más en personas mayores. Esto tiene que ver con la vacuna. Nosotros no tenemos la menor duda que la vacuna es fundamental para mitigar los riesgos de la enfermedad del COVID. Y aquí yo quisiera hacer como un anuncio. Aun cuando el programa de vacunación inició en las personas mayores, que son las más vulnerables por el fallecimiento, que son además las de mayor costo en el gasto médico, es un hecho que nuestro país, siendo muy joven, la logística debe ser de una mayor aceleración de la vacuna a personas menores, porque este es un país joven. Prácticamente la concentración de nuestro país entre edades de 18 años a 40 años es un porcentaje muy amplio de la población, y todavía tenemos personas de 40 años de edad que apenas tienen la primera dosis. Lo queremos hacer así de enfáticos porque de alguna manera sí queremos invitar a las personas que son escépticas en la vacuna a que se vacunen, porque definitivamente es un mitigante de la enfermedad del COVID. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para que nos hable de los seguros de vida. Sí, muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. Aquí pues le estamos presentando también, como ya mencionaba Edgar, las gráficas que ahora cada 15 días le estamos presentando respecto a la evolución de las indemnizaciones, tanto en gastos médicos y en este caso en el seguro de vida. Como puedes ver, el monto total que se llevan indemnizados hasta esta fecha son 26,420 millones de pesos. Estos se han indemnizado a 108,000 familias, de la que lamentablemente perdieron a un ser querido, pero vemos que la gráfica empieza a aplanarse, no a disminuir, sino a aplanarse. Lo cual, pues ante lo que podía ser esta pandemia, se puede decir que ya es una primera ganancia, es un primer paso positivo, pero todavía falta para que veamos un descenso, pues un descenso no nomás marcado, sino que se empieza a ver una tendencia hacia abajo. Pero ya vamos entonces en estos montos. El monto promedio sigue siendo de 244,000 pesos, y el caso mayor, que destaca, de 68,5 millones de pesos. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución a lo largo de la República, que tampoco no ha cambiado mucho o no cambia de meses o semanas anteriores, que tenemos que el 40% de las lamentables defunciones se concentran en la Ciudad de México, Estado de México y junto con el Estado de Jalisco. La siguiente, por favor. La siguiente, no, esta fue la anterior. La siguiente, no, la siguiente es la gráfica en donde viene por edades. Sí. Bueno. Así es que sí. Sí, es esta, Juan, es esta. La cambiamos, es esta. Sí. Es que la cambiaron el orden. Es que yo estaba viendo perdón. Aquí tenemos los 65,000 casos que tenemos. El 61% de los casos están en personas mayores de 50 años, 50, 69 años. Si incluyéramos a los mayores de 69, pues estaríamos ya prácticamente cercanos al 70% de las personas fallecidas. Claramente los mayores son los que tenemos más riesgo de tener digamos una evolución muy negativa de la enfermedad.
A diferencia de las gráficas anteriores en gastos médicos, aquí sí podemos esperar por la información que se tiene, la información oficial, que los fallecimientos están disminuyendo en forma considerable por dos razones. Una, porque hay más parte de la población adulta está vacunada en un porcentaje mucho más alto, porque ya se ha hecho, digamos, las primeras segmentos de la población que se atendieron con la vacuna y ya inclusive con ambas dosis de la vacuna han sido las personas mayores de estos grupos más vulnerables, y que las personas que están siendo más afectadas ahora tienden a ser más jóvenes por no estar protegidos por la vacuna, pero también las posibilidades o los casos que llegan a un lamentable fallecimiento porcentualmente están siendo mucho menos. Entonces, eso es algo que nos indica que sí debemos esperar hacia el futuro, empezar a ver que la gráfica de las indemnizaciones por vida, por seguros de vida, empiecen a disminuir, no así forzosamente los de gastos médicos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género, que esa se sigue manteniendo exactamente igual. Los hombres estamos mucho más propensos o sujetos a ser afectados por este virus. La siguiente, por favor. Y bueno, pues eso es todo en cuanto al seguro de vida. Les agradezco su atención y le paso la palabra a Normalicia Rosas, nuestra directora general de LAMIS. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Cuando hablamos de cuál es la relevancia que tienen los seguros, yo creo que una de las gráficas que nos permite entender con mucho mayor profundidad cuál es el papel que juega el seguro, sobre todo en los grandes eventos, pues sin duda es esta, ¿no? Ahora que estamos comenzando también la temporada de huracanes y que comenzamos a tener pues otra vez mucha más conciencia de que estos riesgos viven con nosotros y viven día a día, pues esta gráfica nos deja ver que afortunadamente contamos con una industria muy sólida, bien capitalizada, que nos permite hacer frente a muchos de estos eventos. Y bueno, como es una conferencia en la que estamos hablando justamente de COVID y prácticamente de esta pandemia, nos estamos dando cuenta cómo ya se está ubicando muy cerca de este primer lugar, sigue manteniendo una segunda posición en cuanto a los eventos más grandes a los que ha hecho frente nuestra industria y bueno, como lo habíamos comentado también ya hace 15 días, pues es muy probable que a este ritmo, en un par de meses, pudiera ya convertirse en el evento pues más importante en cuanto a monto que ha enfrentado nuestro sector. Pues eso es lo que les queríamos platicar el día de hoy y bueno, estamos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los voceros de AMIS. Tenemos una primer pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Antonio. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Antonio, gracias. Ok, algunos temas. El primero, en las cifras que nos presentaron, solo es confirmar, están presentando 499 casos en gastos de seguros médicos mayores de menores, bueno, de 0 a 19 años y 59 casos de fallecimientos. Solamente quiero precisar ese dato y quiero hacerles una pregunta muy básica. Ahora que está todo el tema de regreso a clases, etcétera, ¿cómo opera para un padre de familia un seguro en caso que dijera yo quiero proteger a mi hijo de COVID, etcétera? ¿Cómo es este tipo de protección debido a que son menores de edad? Si nos pudieran hacer una explicación ahora sí que muy básica para entenderle bien, considerando la relevancia del tema.
Y Normalicia, no sé si ya están a 92 millones de dólares de llegar al mismo nivel de Vilma. No sé si incluso sería antes de lo que ustedes tienen previsto, considerando pues que el nivel de contagios sigue estando muy fuerte. Muchas gracias. Bien, creo que la pregunta la puedo contestar. Sobre las cifras que te presentamos, exactamente son esas, las que tú pudiste, por lo que veo, hiciste la suma de los casos que presentamos. Nada más una pregunta. ¿Preguntaste por fallecimientos o por el número de personas atendidas por gastos médicos? En gastos médicos entiendo que son 499 casos y fallecimientos 59. Solamente quiero precisar eso. Y lo que les preguntaba sobre para contratar un seguro para menores de edad. Sí, bien. A ver, sí, efectivamente, en una de las gráficas presenté esas cifras y son exactamente las sumas que tú hiciste. Sobre la póliza de gastos médicos, ahora con el regreso a clases, yo creo que todas las escuelas tienen distintas políticas y algunas escuelas seguramente están haciendo firmar a los padres de familia alguna carta responsiva en el que la escuela se hace responsable a partir de ciertas reglas de los hijos que ingresan a las escuelas. Pero sin lugar a duda, tiene que ser muy cuidadoso el papá y la mamá en fijarse si en la escuela tiene o no una póliza de gastos médicos que cubriría en caso de que la persona tenga la enfermedad y haya esa suspicacia de contagio dentro de la escuela. Como eso es muy complicado, nuestra recomendación es que todos se aseguren de que sus hijos tengan una póliza de gastos médicos contratada por ellos. Si no, al menos que pregunten en la escuela si hay una póliza de gastos de médicos para los chicos. Normalmente creemos, al menos eso es en nuestra experiencia, que las pólizas que tienen las escuelas son por accidentes, no necesariamente por enfermedad. Entonces, por eso es importante precisarlo. Ese es por el lado de la recomendación que hacemos. Y sobre las cifras en las que nos estamos acercando, efectivamente, estamos muy, muy cerca y con el volumen de contagios que se multiplicó mucho más que el mes de enero de este mismo año, en términos de la cobertura de gastos médicos y teniendo ya más personas jóvenes teniendo una atención hospitalaria, pues posiblemente del lado de gasto médico, pues de manera más acelerada vamos a tener que indemnizar muchas más personas por las coberturas de gastos médicos. Esperamos que en fallecimientos no, sin embargo, eso también depende de la evolución de las enfermedades, de la enfermedad en el contagio de las personas que tengan el COVID en esta nueva o tercera ola, ¿no? Gracias, Edgar. Luz Helena Marcos, de Expansión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda con el tema de seguros de vida. Estaba viendo que había, que ustedes están tomando en cuenta 32 personas de entre 0 y 9 años con un seguro de vida, pero no sé si esta cifra sea, o sea, si hay niños con un seguro de vida, eso me generó mucha curiosidad, o no sé si sea un tema por estadística que lo estén considerando ahí. Y también quisiera saber, ¿cuál es el tiempo que está tomando la hospitalización en menores de 18 años? Habían dicho la vez pasada que el tiempo que estaban en los hospitales había reducido gracias a las vacunas, pero no sé cómo los tiempos de hospitalización y costos en niños o personas menores de 18 años. Muchas gracias. No, en cuanto al seguro de vida, no, pues sí, efectivamente es muy probable que fallecimientos de niños en la mayoría de los casos probablemente no tengan un seguro de vida. Eso es cierto. Entonces, muchos de esos casos no van a quedar registrados, digamos, por las aseguradoras, eso sí. Pero eso no lo sabemos, porque si no hay un seguro de vida, pues no nos llega el caso, ¿no? Sí, no, por ley no se puede asegurar a niños menores de 12 años. Lo que sí podría estarse presentando en las estadísticas que tenemos es que muchos de los seguros en general muchas de las pólizas que tenemos tienen ayuda para gastos funerarios.
entonces podría estar registrado de esta manera, pero es solamente ese apoyo de gasto funerario, más que el seguro de vida para el menor. Y si, por ejemplo, fallece alguien en la familia menor de edad, pues sí se otorga sí se puede otorgar este pago. Eso es algo importante que vale la pena mencionar. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. Ay, ¿Qué perdón. tipos de seguros? Ay, Sí. perdón, Luz Helena, adelante. Faltaban los tiempos de hospitalización y los costos en menores de 18 años. Preguntó sobre los tiempos de hospitalización en un menor. Bueno, no es que tengamos un promedio sobre la estancia de los menores. Lo que sí sabemos es que depende del grado de avance de la enfermedad, puedes estar N cantidad de días. Tal vez sea un dato estadístico que debamos empezar a seguir, pero no lo tenemos. Sí es un hecho, y salió en las noticias recientemente, que hemos tenido hospitales como el infantil privado con una ocupación muy alta sobre saturación de pequeños por COVID. Lo que no tenemos es el promedio de la estancia, pero no pierdas de vista que el promedio de la estancia va a tener que ver con la recuperación de la persona. Por pequeño que sea, evidentemente esperemos que no se requieran intubaciones, pero por supuesto que si se llegan a requerir tendrán un tiempo pues similar a la de una persona pues normal. Ahora, una persona mayor de 70 años, pues tú sabes que la evolución de la enfermedad, si está muy mal la persona, pues es muy rápida y pierde la vida. En uno pequeño, creemos que por la fortaleza no pasaría eso, ¿no? Pero esas especulaciones no podríamos hoy darte un número o un promedio de estancia de pequeños en hospitales porque no es algo a lo que nosotros le demos seguimiento. Habría que preguntarlo con los hospitales. Sí, y a lo mejor algo que te puede dar una idea más o menos clara es esto que ya había presentado Edgar, ¿no? El costo promedio de hospitalizados de 0 a 19 años es aproximadamente de 167,000 pesos. Entonces, bueno, te puede también dar una idea del tipo de atención que requiere y que afortunadamente, pues parece no ser dentro de toda la gama de edades de las más, de las más complicadas, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Enrique Pardo de TV Azteca. ¿Qué tipos de seguros existen para bienes inmuebles? ¿Contra qué eventos pueden asegurarse los bienes inmuebles? ¿Quién contrata esos seguros? ¿La inmobiliaria, la administración, el particular? ¿Existe un seguro de la ciudad gubernamental ante siniestros en inmuebles? Y si es así, ¿en qué casos aplica? ¿Quieren Sí, que lo comente? Norma, tú vas. voy si quieres, y ahí me complementan, por favor, por si algo se me olvida, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando en general de bienes inmuebles, hay que tomar en consideración que los seguros más comunes que tenemos son aquellos que cubren, por un lado, la estructura del propio inmueble, cuando nos referimos a las paredes, al techo, etcétera, y también podemos tener lo que se conoce como cobertura de contenidos, todo lo que está dentro, los muebles, las cosas personales. Y en el caso del giro comercial, las mercancías que pudiera haber dentro del propio inmueble, si no es hogar. ¿Contra qué eventos? Cuando estamos hablando de eventos en general, pues tenemos las coberturas más comunes que son incendio, rayo, explosión, que son las coberturas básicas en prácticamente la mayoría de las coberturas de las pólizas de daños. Y bueno, luego vienen también otro tipo de riesgos, como pueden ser los catastróficos, ¿no? Terremotos, hidrometeorológicos, como puede ser huracán, inundación, etcétera. Preguntan que quién contrata estos seguros. Bueno, depende del interés que tiene cada quien como su relación con ese inmueble. Si tú, por ejemplo, eres dueño del inmueble,
y lo rentas, tú como dueño puedes asegurar la estructura, más que los contenidos. Si lo estás rentando, pues lo más seguro es que lo que es tuyo, pues es el contenido. Entonces, esa es la parte que podrías estar asegurando. Cuando están, por ejemplo, construyéndose los edificios o ya están en venta, por lo general las inmobiliarias son las que tienen interés pues en que se conserve bien este inmueble pues hasta que logre venderse, ¿no? Y los residentes del condominio también pueden tener interés pues en asegurar tanto la estructura como los contenidos. Entonces, esto es básicamente como habría que ver quién es el que tiene el interés para asegurarlos, ¿no? Creo que ¿Quieres con que esto... complemente? Sí, por favor. Norma, bueno, pues finalmente ya lo comentó Norma, son los seguros de casa habitación y que normalmente de manera opcional las personas aseguran sus casas o departamentos, ya lo comentó también el tema de contenidos, y en caso de que tengan algún crédito hipotecario, normalmente el banco o la institución financiera que otorga el crédito hipotecario le interesa que la garantía del inmueble esté asegurada y normalmente tiene dos seguros, las coberturas de daños que cuidan la garantía o el inmueble y el seguro de vida del deudor. Y en el caso que comentaba Norma, normalmente en las construcciones existe el seguro de obra civil que durante la construcción de la obra tienen un seguro que cubre lo que llevan en avance de obra. Entonces, lamentablemente, todavía en nuestro país falta mucho más cultura del aseguramiento de las casas, máxime que tenemos zonas de terremoto y zonas de huracanes, y ahora que acaba de entrar el huracán Grace por el sur del país, sí falta esa cultura, pero efectivamente sí existen seguros accesibles por diferentes canales de distribución para las coberturas de la casa habitación y de sus contenidos. Sí, a mí me gustaría más agregar el que, según tengo entendido, en la ley de condominios existe una obligación a contratar un seguro. Y las experiencias, pues con los temblores que ha habido en la Ciudad de México en particular, sí es un tema que se vuelve muy complejo, porque depende mucho el seguro que se tenga para las áreas comunes del condominio y el seguro que tenga cada uno de los condóminos en relación a su propiedad. Y dependen, y por lo tanto, cuál va a ser la indemnización que cada uno de ellos va a recibir, si es que se requiere hacer reparaciones y si es que el inmueble evidentemente fue dañado. Entonces, el proceso de reconstrucción o el proceso de reparaciones, pues sí puede llegar a depender mucho de los montos, digamos, asegurados que cada uno de los condóminos va a recibir como indemnización para que esté más o menos dispuesto o tenga más o menos la capacidad para aportar, para llevar a cabo las reparaciones que haya que llevar a cabo. Entonces, o si lamentablemente el edificio termina siendo una pérdida total porque ya no es reparable, pues cada uno de los condóminos, si no tenía un seguro, pues se quedaría, pues hubiera perdido su propiedad, digamos, su patrimonio, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo, pero sí está contemplado parcialmente en la ley de condominios, pero siempre es bien complicada, bien difícil la aplicación en las juntas de condóminos, y si alguno de ustedes le ha tocado participar en las juntas de condóminos para cualquier otro tema, independientemente del seguro, sabrán que son reuniones bien complejas, bien difíciles, porque pues hay muchos intereses, capacidades económicas, gustos, etcétera, ¿no? Antonio Hernández del Universal quiere hacer una pregunta nuevamente. Adelante, Toño. Sí, sobre el tema de seguros a menores, insistir con el tema. Norma, nos decías esto de por ley, menores de 12 años no se pueden asegurar, no sé si solamente en seguro de vida, y solamente si me podían explicar, ya Edgar nos comentaba bien lo que pasaría en el caso de las escuelas, la protección que tienen ellos. Por ejemplo, un padre de familia que diga, ok,
o yo quiero asegurar a mi hijo en el regreso a clases debido al grado de contagios que hay, ¿qué puede hacer? Si existe un producto para ellos o es dentro de un seguro, él como padre de familia, como mayor de edad que pudiera cubrir a su hijo. Si pudiéramos explicarlo muy facilito. Muchas gracias. Sí, perdón Edgar, si me dejas ir con la parte cuando no se puede asegurar a un menor es en el caso de fallecimientos, ¿vale? No se vale que yo compre un seguro de vida para mi hijo de 8 años, ¿no? Y esto, bueno, lo establece la ley de manera muy clara. Lo que yo señalaba es, en el caso cuando nosotros mostramos estadísticas donde se ha indemnizado por fallecimiento de menores, ha sido solamente como una ayuda que puede venir como una cobertura adicional en cualquier otro seguro por ayuda pues funeraria, ¿no? Lo que te cobra la funeraria, desafortunadamente, pues eso es lo que estaría cubierto. Y si bien lo señalas, no se puede cubrir contra el riesgo de fallecimiento. Sin embargo, contra cualquier otro evento, desde que están recién nacidos, es lo recomendable, ¿no? En el momento en el que nace un bebé, se puede adquirir un seguro de gastos médicos, pues para protegerlo a él de ahí en adelante. Lo puede comprar cualquier padre de familia. Por lo general, están dentro de los seguros de gastos médicos familiares. ¿Qué ocurre? Y Edgar lo explica también muy bien. Cuando los niños están en la escuela, también hay algunas escuelas que ofrecen, junto con la inscripción, la posibilidad de que se compre un seguro de gastos médicos para los menores. Y ya con eso, pues tiene uno la tranquilidad de que va a estar protegido pues, contra las enfermedades o algún accidente que pudiera llegar a presentarse. Eso es lo que estaríamos. No sé, Edgar, si quieres mencionar algo adicional. Sí, bueno, yo sí te quiero decir lo siguiente. Sí existen los seguros en donde el contratante es el papá y asegura al hijo. Y además, en algunas ocasiones, cuando las mandas a algún campamento, aquí mismo en la República Mexicana o en cualquier sitio, te piden y te obligan a que para que tenga acceso, tiene que tener un seguro de gastos médicos. Entonces, ¿cómo? Muy fácil. La persona, en este caso el padre de familia, habla con su agente de seguros o a la compañía de seguros de su preferencia y dice, yo quiero contratarle una póliza de gastos médicos mayores a mi hijo. Los hijos se pueden contratar las pólizas de gastos médicos desde casi su nacimiento, que como tú sabes, muchos de las coberturas de gastos médicos para madres de familia que tienen un bebé cubren el gasto médico que pueda haberse originado por cualquier enfermedad, Dios no quiera, del bebé que nació. Entonces, con eso te das una idea de que sí existen los seguros de gastos médicos para pequeños. ¿Cómo se hace? Así, yo como padre de familia hablo con mi agente y le digo, quiero asegurar a mi hijo tiene 12, 14, 11 años de edad. Obviamente las primas de los seguros de los pequeños son pequeñísimas, ¿no? Y puede tener la suma asegurada para enfermedades, para accidentes, etcétera, etcétera. Pero es así de sencillo, Toño. Es así de simple. Es como cualquier otro seguro para cualquier persona. Mi recomendación es que sí lo hagan, porque aún cuando uno siempre dice que nosotros los mexicanos no nos enfermamos, sí nos enfermamos y que a los pequeños no les da COVID, sí les da COVID y ya lo vimos, ¿no? Entonces, no son nada costosos porque la probabilidad de una enfermedad de un pequeño pues es muy baja, ¿no? Y los seguros de gastos médicos también se calculan por edades, etcétera, ¿no? No sé si fuimos claros, Toño. Excelente, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y voy a leer una pregunta de María Inés Camacho de Grupo ASIR. ¿Cuántas casas habitación cuentan con un seguro en el país? Y en el caso del huracán Grace, ¿las aseguradoras ya están trabajando en la zona? Ahorita en lo que creo que la cifra la vimos hace de ratitito, ahorita la sacamos. Danos 2 segunditos. Fíjate que la tengo en porcentaje, Edgar. Sí, adelante. 6.5%
de casas aseguradas, esto es con seguro voluntario, sí pensamos o estamos incorporando ya las ligadas a crédito hipotecario, este porcentaje aumenta 20%. Ese es el nivel. Quiere decir que pues todavía hay un trecho bien largo en cuanto al aseguramiento y una oportunidad también. Y sobre el tema de Grace, efectivamente las compañías que estamos, pues, prácticamente todas las compañías, ya una vez que sabemos que viene ese huracán, lo primero que hacemos, y podría yo hablar a nombre de todas, pues es una junta en donde decimos, señores, señoras, pues vamos a tener este evento, así es que vayámonos preparando a tener las cuadrillas de ajustadores y de personal que pueda atender a las personas en la zona, de tal suerte que estemos publicando los números telefónicos y los medios para que se comuniquen en caso de algún siniestro, ya sea en sus hogares, en sus autos, en su salud o por alguna pérdida familiar de una vida, de tal suerte que sí, efectivamente todos nosotros lo que hacemos es que levantamos las antenas y ponemos como una alerta de urgencia para poner todos los medios de comunicación, porque ya sabemos que cuando ocurren estos eventos, pues se lastiman las comunicaciones, el cableado, absolutamente todo, y lo que tratamos es de publicar en prensa, en medios digitales, algunos, si tenemos oficinas presenciales, ponemos letreros que diga, en caso de un siniestro, comunícate a tal teléfono. Eso es lo que hacemos las compañías de seguros para ponernos a las órdenes de todos nuestros asegurados de cualquier ramo. Ya lo dije yo, daños, autos, gastos médicos o vida, ahí nos ponemos a las órdenes de nuestros asegurados. Muchas gracias, Edgar. María Inés Camacho pregunta también, ¿cuál es el porcentaje de aseguramiento en esa zona donde pega Grace? Fíjate que es interesante, realmente no tenemos, yo no traigo a la mano esa información. Lo que sí te podríamos decir es que por lo general en ciertas zonas que son turísticas, etcétera, el nivel de aseguramiento es mucho más alto que el que pudiéramos tener en otras zonas. Sí. Pero bueno, sí. no tenemos el dato preciso. Sí, digo, lamentablemente la gran parte de los hoteles, las edificaciones grandes normalmente tienen buenos programas de prevención de riesgos, de aseguramiento, etcétera. Y como nos vamos yendo a las, digamos, a casa habitación o departamentos ya particulares, condominios, etcétera, el nivel de aseguramiento baja mucho, salvo por otro lado, muchos de ellos tienen créditos hipotecarios y como bien decía Edgar, todos ellos tienen por lo menos un seguro que cubre el crédito, el adeudo insoluto con el banco. Pero así es. Ahora, en este caso, es muy probable que tengamos daños, digamos, en la parte del noreste de nuestro país, porque pues por allí va a entrar también parte de este huracán y seguramente va a traer mucha agua y entonces va a haber grandes lluvias en la sierra, en la Sierra Madre Oriental, y entonces ahí vamos a tener mucha agua en estados como Veracruz y otros más aledaños, ¿no? Que yo creo que estadísticamente podemos considerar las cifras que se dieron al principio que dijo Norma sobre el aseguramiento, pero sí, efectivamente, a veces pensamos que nosotros vivimos en algunas regiones en donde no puede haber ningún problema, pero cuando ataca así al país en general y empiezan las bajadas de agua, pues nada más piensen cuántas casas se hacen en ciertas regiones de las mismas ciudades en donde están en unas bajadas tremendas y ahí viene todo el agua, ¿no? Y se lleva todo, ¿no? Se lleva banquetas, se lleva autos, se lleva casas, se lleva todo. Entonces,
Yo diría que el mensaje más importante es que en nuestro país tenemos un bajo aseguramiento en general y casa habitación no es la excepción, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que lamentablemente entre el COVID, gastos médicos y vida, ahora los huracanes, siendo un país de huracanes, pues siempre queremos hacer conciencia de eso, ¿no? De que tengamos mayor conciencia de tener asegurado nuestro patrimonio y nuestras vidas, Claro, por supuesto. claro. Ya andaba en mensajes finales, perdón, María Luisa. Está perfecto. Pues es la última pregunta que tenemos registrada. Los voceros quisieran hacer algún otro comentario final. Sí. No, pues yo nomás agradecerles mucho, como siempre, su participación y pues hay que seguir cuidándonos, hay que seguir manteniendo las medidas, digamos, sanitarias para evitar contagios con el COVID y les deseo muy buen fin de la semana y muy buen fin de semana. Norma. Sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad también por sus preguntas. Yo creo que lo más relevante es seguir tratando de fortalecer pues esta cultura del seguro. Ustedes sin duda son los que nos apoyan, tratando también de transmitir estas bondades. Cuando uno voltea y ves pues los costos que tiene contra pues el costo que una familia debería de enfrentar pues para poder hacer frente a todas las situaciones que pueden presentarse. Ya lo decían bien tanto Edgar como Juan, no tenemos casos, pues tristemente fallecimientos, tenemos casos de enfermedades como en el COVID, pero ahora también que nos pone en evidencia esta nueva temporada de huracanes, pues que también estamos enfrentando otro tipo de situaciones, inundaciones, etcétera. No dejemos pues también de hablar de esto, y finalmente el contar con una protección financiera como es el seguro, pues nos ayuda también a estar mucho más tranquilos. Yo también les aconsejaría que se acerquen con sus agentes de seguros o con la compañía de su preferencia, y se van a dar cuenta que también hay seguros prácticamente para todas las necesidades y para todos los bolsillos. Entonces, afortunadamente la competencia es muy fuerte y podemos encontrar todos estos productos que atiendan estas necesidades. Y bueno, pues a seguirnos cuidando, por favor no bajen la guardia, sigamos con vacunas y también cuidemos a los chicos, ¿no? Que no tienen pues acceso todavía a vacunas para menores. Eso sería todo. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias.